¿Sabías que una traición real cambió el curso de la historia medieval? Imagina estar en el trono y descubrir que tu aliado más cercano te ha apuñalado por la espalda. Hoy exploramos los 10 casos de traición más sorprendentes y letales de la historia medieval. ¿Estás listo para descubrirlos? En el top 10, la traición de Ricardo II y Tomás de Woodstock. La historia de Ricardo II es una de las más complejas y trágicas de la Inglaterra medieval. En el siglo XIV, Ricardo II, un monarca joven, estaba luchando por consolidar su poder en un reino lleno de tensiones. Era el hijo de Eduardo, el príncipe negro, y nieto del gran Eduardo III. Sin embargo, desde su ascenso al trono en 1377, las dificultades no hicieron sino crecer. En el núcleo de estos problemas se encontraba su propio primo, Tomás de Woodstock, el más joven de los hijos de Eduardo III. Al principio, Tomás fue leal, pero el creciente poder de Ricardo en la corte comenzó a preocuparlo. En 1386, Ricardo, deseando afianzar su autoridad, destituyó a varios nobles, entre ellos a su primo Tomás. En respuesta, Tomás y otros nobles decidieron formar una conspiración contra Ricardo. Aprovechando la creciente inestabilidad política del reino, a través de una serie de intrigas, Tomás trató de derrocar al rey, pero el joven monarca reaccionó rápidamente y comenzó a arrestar a los conspiradores, lo que resultó en un conflicto interno que dividió a la nobleza inglesa durante años. La traición de Tomás de Woodstock marcó un hito en la historia de las luchas familiares en la corte real, demostrando cuán frágil era la lealtad dentro de la realeza medieval. En el top 9, la traición de Guillermo el Conquistador. Guillermo el Conquistador, el hombre que cambió para siempre el curso de la historia de Inglaterra, se vio, irónicamente, traicionado por su propio hermano, Odo de Bayeux. En el siglo XI, Guillermo había logrado una de las victorias más impresionantes en la historia de Europa, al conquistar Inglaterra. En la famosa batalla de Hastings en 1066. Sin embargo, la lealtad dentro de su familia no fue tan sólida como su ambición de conquistar tierras. Odo de Bayeux, obispo de Bayeux y hermano uterino de Guillermo, era uno de sus más cercanos consejeros. Mientras Guillermo luchaba por consolidar su poder en Inglaterra, Odo conspiró para arrebatarle el control de la región. En lugar de apoyar a su hermano, Odo se alió con los que estaban en contra de la consolidación de la corona normanda. Utilizó su posición en la iglesia y su influencia sobre los nobles de Normandía para debilitar el poder de Guillermo, provocando una crisis política interna que hizo tambalear su gobierno. Este episodio es un recordatorio de que, en la Edad Media, las traiciones podían venir de los lugares más inesperados. Incluso de los más cercanos familiares del rey. En el top 8, la conspiración de Isabeau de Baviera contra Carlos VI. Isabeau de Baviera, esposa del rey Carlos VI de Francia, fue una de las figuras más influyentes y manipuladoras de la historia medieval europea. Aunque su relación con Carlos VI comenzó de manera prometedora, los problemas mentales de su esposo llevaron a Isabeau a tomar las riendas del gobierno en su lugar. Durante las crisis del reinado de Carlos, quien padecía episodios de locura, Isabeau se alió con los enemigos de la corona. Particularmente con los duques de Borgoña. En una jugada astuta y peligrosa, manipuló a su esposo y a la corte francesa para que firmara tratados que favorecían a los adversarios del reino. Su participación en la firma del Tratado de Arras en 1435, que ponía en peligro la independencia de Francia, y favorecía a los Borgoña, fue vista como una traición a la causa francesa. Esta conspiración no solo dejó una marca en la política interna de Francia, sino que desestabilizó la relación de los reyes franceses con sus súbditos, poniendo en evidencia cómo las alianzas estratégicas podrían cambiar el rumbo de los países. En el top 7, la rebelión de los condes de Pembroke y la Guerra de los 100 años. La Guerra de los 100 años, 1337 a 1453, fue un conflicto complejo con traiciones en las cortes de Francia e Inglaterra. Uno de los episodios más impactantes fue la rebelión de los condes de Pembroke, quienes tras años de luchar por los Lancaster, decidieron cambiar de bando, afectando el curso de la guerra. En 1377, los condes de Pembroke, inicialmente partidarios de Eduardo III de Inglaterra,
comenzaron a aliarse secretamente con los franceses. Esta traición causó consternación en la corte inglesa, ya que los condes eran figuras clave en el ejército de Eduardo III. Cambiar de bando en medio de la guerra era arriesgado, y la rebelión de los condes de Pembroke dividió aún más a la nobleza inglesa, debilitando la causa de los Lancaster. Este giro mostró la inestabilidad de las lealtades durante las luchas dinásticas. El asesinato de Eduardo II por su esposa Isabel de Francia es uno de los casos más infames de traición medieval. En la década de 1320, Eduardo enfrentó dificultades políticas y personales, y su matrimonio con Isabel fue todo menos feliz. Isabel se enamoró de Roger Mortimer, cansada de la humillación de Eduardo, se alió con Mortimer para derrocarlo. En 1327, tras un plan elaborado, Eduardo II fue asesinado brutalmente en prisión, desatando luchas internas por el trono. El asesinato de Eduardo no solo terminó con su vida, sino que llevó a Isabel a convertirse en regente del joven Eduardo III. Este acto reflejó las complejidades de las relaciones políticas y personales en la corte inglesa. La Guerra de las Dos Rosas fue una lucha dinástica feroz en Inglaterra, y la traición de Richard de la Pole fue un giro sorprendente. Noble de la Casa de York, Richard cambió de bando en 1460, aliándose con los Lancaster, la casa enemiga. La traición de Richard de la Pole mostró cómo las relaciones familiares y políticas podían ser alteradas por intereses personales. Aunque su traición no resultó en la victoria para los Lancaster, fue un recordatorio de que en la Guerra de las Dos Rosas, la lealtad podía ser tan volátil como las mismas batallas. En el top 4, la rebelión de los varones contra Juan de Inglaterra. Juan de Inglaterra, conocido por su debilidad y sus abusos de poder, fue una figura que inspiró tanto miedo como desprecio. En 1215, su gobierno se enfrentó a una serie de desafíos, incluida la presión de sus propios varones. Juan había manejado mal sus relaciones con la nobleza, gravando a los varones con impuestos excesivos y tomando decisiones autoritarias. Cansados de la opresión, un grupo de varones se rebeló contra él, obligándole a firmar la Magna Carta, un documento que limitaba los poderes del monarca. La firma de la Magna Carta no fue estrictamente una traición, pero la rebelión de los varones contra su propio rey fue un acto de desafío sin precedentes. La Magna Carta no solo alteró la relación entre Juan y sus súbditos, sino que también cambió para siempre el curso de la historia política de Inglaterra. En el top 3, la conspiración de Catalina de Aragón contra Enrique VIII. Catalina de Aragón, la primera esposa de Enrique VIII, vivió una de las traiciones más personales y desgarradoras de la historia medieval. Su matrimonio, que comenzó con gran amor, terminó siendo la causa de su caída. Enrique VIII, en su desesperación por tener un hijo varón, comenzó a buscar una manera de anular su matrimonio con Catalina y casarse con Ana Bolena. Catalina, leal a su esposo durante años, se vio traicionada no solo por él, sino por toda la corte inglesa. La traición fue doble. Catalina fue abandonada por su rey y por la corte que había apoyado su matrimonio. Este episodio no solo marcó el fin de un matrimonio real, sino que también desató una serie de eventos que llevarían a la creación de la Iglesia anglicana. En el top 2, la traición de Bruto a César. Quizás la traición más famosa de la historia antigua sea la que ocurrió entre Julio César y su amigo de toda la vida, Casio Longino Bruto. En el siglo I a.C., César era una figura dominante en Roma. Sin embargo, su creciente poder y ambición despertaron preocupaciones en sus compañeros senadores. Casio Bruto, inicialmente uno de sus aliados más cercanos, fue influenciado por aquellos que temían que César se estuviera convirtiendo en un tirano absoluto. Bajo la influencia de otros senadores, incluido Casio, Bruto se unió a la conspiración que acabaría con la vida de César. La brutalidad y la intensidad de esta traición, en la que Bruto, el amigo cercano de César, participó, son legendarias. Este acto de traición no solo marcó el final de una era, sino que dejó una huella profunda en la historia romana, desencadenando las guerras civiles que finalmente llevarían al establecimiento del Imperio Romano. En el top 1, la traición de Judas Iscariote a Jesús. La traición de Judas Iscariote a Jesucristo es, sin lugar a dudas, la más grande de todas las traiciones históricas. En la historia del cristianismo,
Este acto es considerado uno de los más condenados. Judas, uno de los 12 apóstoles, entregó a Jesús a las autoridades romanas por 30 piezas de plata, un acto que provocó la condena de Jesús a la crucifixión. La razón detrás de la traición de Judas sigue siendo objeto de debate y reflexión. Lo que es indiscutible es el impacto que tuvo en la historia religiosa, política y cultural del mundo. La traición de Judas no solo significó el fin de la vida de Jesús en la tierra, sino que también marcó el inicio de una nueva era. Si te ha sorprendido alguna de estas traiciones, déjanos tu comentario. ¿Cuál crees que fue la más impactante? No olvides darle me gusta al vídeo si te ha gustado, y suscríbete para más contenido fascinante sobre la historia medieval. Además, activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.